Buenas tardes, gracias por haber venido. Le damos la bienvenida a alguien que viene por primera vez. Bienvenido. Preparemos nuestro corazón para escuchar la palabra. Dios quiere un corazón sencillo, humilde. Dice su palabra que Dios resiste a los soberbios y Dios le da gracia al humilde, al manso y humilde de corazón, para que sea el Señor hablándonos a nuestros corazones. El texto base en el libro de Hebreos 11:6 dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a pedirle al Señor que sea Él hablando en una forma directa, que Él hable a tu corazón. Vamos a hablar de la fe hoy. Se ha estado hablando de la fe. Bueno, esto es una continuación. ¿Qué es la fe? Vamos a pedirle al Señor. Padre, gracias te damos, Dios, por esta tarde, por este día de reposo, Señor. Hoy lo hemos dedicado para estar en tu presencia, Padre. Te suplicamos que te hagas cargo de nosotros, que tu Santo Espíritu, Señor, hable a nuestros corazones. Padre, ven a sacudir ese reposamiento, Dios, esa confiabilidad de nuestras fuerzas. Hoy te rogamos, Padre, que bendigas nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Bien, quiero darles un pequeño testimonio. Yo soy de aquí, de esta iglesia. Quizás muchos no me conocen porque no vengo los domingos. Hace 3 años Dios me mandó a una ciudad que se llama San Marcos. Ahí se está predicando la palabra. Hace 4 días, no sé, que me avisaron que tenía que predicar en esta congregación. Y le clamaba al Señor y le decía: Señor, tú sabes cómo soy. Tú me conoces, Padre. Y Él me hizo entender 3 grandes verdades en estos 3 días. La primera verdad, cuando Jesucristo empezó a predicar aquí en la tierra, dice que andaba junto al mar. En Marcos 1:16, Marcos 1:16 dice que Jesús, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y en el versículo 19, igual dice, pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y Jesús llamó a sus primeros 4 discípulos. ¡Qué precioso! Empezaba el Señor a predicar aquí en la tierra. Hace 3 años Dios me mandó a San Marcos a picar piedra, como se dice. Nos fuimos, yo, mi esposa y mi hija, nos fuimos a San Marcos. Rentamos un cuartito, nos instalamos y mi esposa decía: ¿ahora qué sigue? Le dije: bueno, paseemos por las calles de San Marcos. Y empezamos a andar por las calles. Y encontré un agente de tránsito allá, trabajando. Yo lo conocía. Y fue él el que me predicó. Hablamos y al último me dijo: hermano, yo soy cristiano, me congrego en tal templo. Y fuimos a ese templo. Y yo le dije: también yo vengo a predicar la palabra. Me invitó a su casa, yo les di mi testimonio. Lo invité a escuchar las prédicas que se predican aquí. Me invitó otra vez a su templo, lo volví a invitar a las prédicas y después él me dice: ya no voy a ir a mi templo, allá no está la verdad, ustedes traen la verdad. 3 años el hermano lo dejó todo por el Señor y aquí está presente. El Señor ha invitado a sus 4 discípulos en San Marcos. Eso me lo hizo entender en estos 3 días. 4 discípulos. Pero ya hay 8 más que están para integrarse a la iglesia del Señor.
Lo segundo, hace 3 años me manda y veo en la Escritura que el apóstol Pablo, cuando se convirtió, se fue a Arabia. Eso está en Gálatas 1, 17 y 18. Ahí se fue. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Y volví de nuevo a Damasco, después pasado 3 años, y subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí ahí con él 15 días. Hermanos, amigos, ayer se cumplió 3 años, y ahora Dios me manda otra vez a Acapulco, pero ahora a predicar su palabra. Regresamos a predicar la palabra. Nosotros no somos unos sabios. Dios le plació que de lo vil y menospreciado usara, para que nadie se gloríe, para que toda la gloria sea para Él. Lo tercero que me mostró en estos 3 días, yo estaba orando por esta iglesia, por la congregación, por los congregantes, los oyentes. Señor, Acapulco, voy a ir a predicar, ¿qué les voy a llevar? Y el Señor me dijo en oración, si tuvieran fe como un granito de mostaza, les dirían a esas montañas, desarráiganse de aquí y váyanse al mar, y las montañas se irían. Mateo 17, 20. Yo sentí que era una reprensión para mí, pero yo se lo estoy compartiendo, porque es una reprensión para la iglesia. Es una reprensión para la persona que busca a Dios, pero que está indeciso, pero que está divagando su corazón. Dios lo quiere todo o nada. Dios es el Todopoderoso. Dios es el que tiene el poder en los cielos y en la tierra. Y ve que dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible, o sea, no es posible agradar a Dios. Pero sin fe, y te lo vuelvo a repetir, porque yo no agrado al hombre, yo quiero agradar a Dios. Y ahí lo dice bien claro, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, crea, y te lo estoy enfatizando, crea que Dios existe, crea que le hay, y crea, además, cree que Dios premia al que confía en Él. Tengo entendido que ha habido predicaciones de la fe. Bueno, todo esto queda registrado ahí arriba, para que en el día postrero no tengas excusa de decir, a mí no me predicaron la fe, no supe qué era la fe. El hombre fue hecho para agradar a Dios en esta vida y en la venidera. O sea, no es algo sencillo. El creer es la definición, es la base del cristianismo. Sin fe no hay salvación. Y lo quiero recalcar. Cree. Tú que andas buscando al Señor, cree que Dios existe. Cuando te pongas a orar, no ores de una forma monótona. Cree que Dios está escuchando tu oración. Tú, hermano, es cierto, Dios ya te salvó, pero ahora tenemos que caminar. No debemos estar confiados, debemos poner nuestra confianza en Dios. Te quiero poner un ejemplo bíblico de qué importante es la fe. En los inicios, cuando Dios creó al hombre, el hijo de Adán, el hijo de Eva, Caín, y la Biblia dice su hermano Abel. Génesis 4:3. Y voy a ir despacio porque el Señor me ha mostrado que si no tenemos fe como un grano de mostaza, no podemos hacer gran cosa. Génesis 4:3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4. Y Abel trajo también de los
primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Ve lo que dice la Escritura? Imaginémonos cómo había dos hermanos, los primeros. La Escritura dice que Caín era agricultor, Caín era labriego, labraba la tierra. Y dice que Caín le ofreció a Dios lo de más valor, lo mejor de la cosecha. Puso su altar a Jehová y le ofreció su ofrenda. La Biblia dice que su hermano Abel era pastor de ovejas. Y también él agarró lo mejor, dice la Escritura, lo más gordo, o sea, lo más hermoso, y solo se lo puso a Dios. Esto es una enseñanza para nosotros, para que te vayas ubicando. ¿Qué dice la Escritura? Dios miró a Abel y a su ofrenda y le agradó. ¿Por qué? Porque Dios primero ve el corazón de la persona. Hermano, amado congregante, eso también es para nosotros. ¿Con qué intenciones te acercas a Dios? ¿Por la rutina? ¿Te acercas para que te vean? ¿Para que tú también haces obras? No, no es así, porque Dios está viendo tu corazón. ¿Por qué haces las cosas? ¿Para agradar al hermano? ¿Para agradar al pastor? No, la Biblia dice, Dios miró a Abel y a su ofrenda y le agradó. ¿Por qué le agradó? Porque vio fe, vio confianza en Dios, porque Abel creía en Dios, porque Abel lo hacía con amor a Dios, le agradó a Dios. Pero también vio la ofrenda de Caín, la mejor ofrenda también, porque él era agricultor. Señor, aquí está tu ofrenda, pero a Dios no le agradó. Por una sencilla razón, Caín no tenía fe. Y la Escritura dice, decayó su semblante. Y si tú lees el versículo 16 de Génesis 4:16, dice la Escritura, y salió pues Caín de delante de Dios. Caín se perdió. Y salió Caín de la presencia de Dios para siempre. Y Abel entró en la presencia de Dios para siempre y eternamente. Qué importante entenderlo. La fe es la base. La fe quiere ser salvo. Por eso Jesús decía, tu fe te ha salvado. Hágase según tu fe. Es importante entender, porque así podrías estar tú haciendo obras, yendo a los puentes, a los hospitales, inclusive predicando. ¿Qué pasa? Si no tienes fe, de nada te sirve. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. Y quiero decirte una cosa, sin fe no hay humildad en la persona. La persona es soberbia. Las obras no te van a salvar por sí mismas. El que salva se llama Cristo. Y si tú no tienes unión con el Señor, no puedes ser salvo. Y el que no tiene fe, no tiene santidad. Qué importante es la fe. Los hermanos predicaron la fe y Dios recalca con palabras sencillas, sin teología, sino directo al corazón, con palabras de Dios. ¿Qué es la fe? Tú te preguntarás, ¿qué es la fe? Bueno, la fe, la Biblia la describe. Hebreos 11:1, ahí dice bíblicamente qué es la fe. Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera, o sea, la confianza. Certeza quiere decir confianza, seguridad de lo que tú andas buscando. Sabes que lo vas a encontrar. La fe es la certeza. Y dice, es la convicción de lo que no se ve. O sea,
tienes que estar convencido de lo que dice Dios, es cierto. Y si dice Dios que para ser salvo es necesario tener fe, es verdad. Y quiero decirte que sin fe siempre andarás con dudas. Y examinémonos nosotros. Vas a andar con dudas siempre. Vas a traer la mente embotada. Vas a andar siempre confundido. Va a haber un caos en tu mente, en tu espíritu, en tu alma. ¿Por qué? Por la falta de fe. Se tiene que entender, dice la Escritura, Abel entró a la presencia de Dios. Caín salió para perderse. Te pregunto, ¿tienes fe? ¿Tienes fe aunque sea como un granito de mostaza? La Biblia dice que moverías montañas. Le dirías a esta montaña, desarráigate y vete al mar. Y la montaña se iría. O sea, aplicándolo a la vida, le dirías a tus problemas, basta ya, sigo a mi Dios. Y todos tus problemas irían a un lado y tú serías libre para seguir a Dios. Consagrarte a Dios es la idea que te da la Escritura. La fe, con palabras sencillas, es tener confianza en alguien, en este caso, en Cristo. La fe es creer para obedecer. ¿A quién? A Cristo. Es creer para obedecer. Quizás tú dirás, yo creo. Bueno, los demonios también creen y tiemblan, dice la Escritura. Pero ¿por qué no obedecen? ¿Por qué no se arrepienten? Los demonios están condenados. Creer para obedecer. Y hasta te lo quiero deletrear para que quede muy claro. La fe es tener confianza. La fe es tener seguridad en Cristo. Para que tu mente no se desvíe, pon tu confianza en Cristo. También la fe es el conocimiento. Porque nadie puede creer en lo que no conoce. Y la Escritura lo dice. Vamos a seguir escudriñando la Escritura. Romanos 10, 14. Desde el 13 vamos a leer. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo es salvo. Pero dice el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y por eso Dios pone sus instrumentos para que se predique la palabra, porque a Dios le plació que a través de la predicación el hombre entienda su condición y Dios con su palabra lo confronte y vea su realidad y no se engañe. Por eso Dios manda a sus enviados. El 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas, el Evangelio, para que entiendas, a Dios le ha placido usar al mismo hombre para hacerse entender. Dios es el que habla, Dios habla a través de su palabra y el predicador es un simple instrumento nada más de Dios, usado por Él a través de su Espíritu Santo. Dice la Escritura, el 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios te está hablando. Dios, su palabra tiene efecto por sí sola, porque su palabra es viva. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta el corazón, hasta partir el alma y discierne los pensamientos y aún las intenciones. Yo no entendía, en una revelación, Dios en su misericordia, cuando leía
Juan 1:1 y ahí dice, en el principio el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Yo no lo entendía. El Verbo es la voz de Dios. El Verbo es la palabra de Dios. Y ese verbo se hizo carne. Y en Juan 1:14 dice, ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién es ese Verbo? Es Cristo. Cristo es la palabra. Cristo es el que está hablando. Cristo, el Eterno. Pero si tú no lees la Biblia, ¿cómo te va a hablar el Señor? Si tú no te arrepientes, ¿cómo te va a hablar el Señor? También se necesita conocimiento, porque no vas a creer en lo que no sabes. Tienes que escudriñar la Escritura, tienes que investigarla, tienes que meditarla. El Señor Jesús decía en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Y la Escritura hablan de mí, dan testimonio de mí. Tienes que leer la Biblia, porque la lectura produce el saber, y el saber produce fe, y la fe produce salvación. Yo le he testificado, no vengo los domingos, pero vengo los lunes, y yo les testifico a mis hermanos y les digo, hermano, yo leo 2 horas diarias la Biblia, y oro 2 horas diarias, son 4. Y aparte, leo 1 hora un libro espiritual. Y quizás dirás tú, ¿cuánto tiempo lleva el hermano? 5 horas. No lo veas como una carga. Velo como una necesidad espiritual. Velo como una supervivencia para continuar con Dios. Así velo. Porque si no, para ti va a ser una carga estar leyendo 5 horas. Y aparte arreglo mis prédicas, entenderlo. La Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y te lo puedo comprobar. ¿Dónde pasas tu tiempo? ¿Dónde pasas más tiempo? Ahí está tu tesoro. ¿Lo estás cuidando? Y la Biblia la usas nada más para dormir. Y ahí la vas sobrellevando. Y quieres que te hable Dios. Y quieres fuerza espiritual. Y tu espíritu está débil. Tu alma está débil. El alimento del alma es la palabra. Y si tú no la lees, hoy Dios te está hablando de la fe, de la verdadera fe. Y quiero decirte, las primeras veces que leía y oraba, me daba sueño. Pero una palabra de Dios me levantó. Está en 1 Corintios 9:27. 1 Corintios 9:27. Eso me alentó. Dice, aquí está hablando el apóstol Pablo, y dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué triste que yo predique la palabra y al último me pierda. Qué triste que estés una obra y al rato ya no estás. De veras hay que meditarlo. Jesucristo decía, el reino sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Los cobardes ya tienen su parte en el lago de fuego que arde y azufre. A mí quiero decirte que lloré cuando me dijo, si tuvieran un poquito de fe, si tuvieran un granito, como ese granito de mostaza, se acabarían los problemas. He ahí hermano, he ahí amigo, he ahí oyente, qué importante es la fe. Es muy sencilla la fe, pero hay que tenerla. Dice la Escritura que esta palabra es difícil, y es cierto. Hay cosas difíciles de entender, y lo dice Pedro en la carta, en segunda de Pedro 3:15. Es cierto, es difícil entender. Segunda de Pedro 3:15, está hablando el apóstol Pedro, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación,
como también nuestro amado hermano Pablo, está hablando de Pablo, del apóstol Pablo, dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y constantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, habiéndolo de antemano guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así es. Hay cosas difíciles de entender, es cierto, pero quiero decirte que yo las creo. Yo las creo aunque no las entienda, porque es palabra de Dios y Él sabrá cuándo las vaya a revelar. Así también, seamos claros, seamos transparentes. ¿Por qué? Porque quiero decirte que con la fe se salva el hombre, pero sin fe se condena. Qué importante la palabra. Apóyate en esa verdad, apóyate en Cristo, apóyate en Él, ten confianza en Él. No te apoyes en el hermano, no te apoyes en tus riquezas. Como decía ahí, la gloria no está en las riquezas, la gloria no está en la sabiduría, la gloria es conocer a Cristo y estar con Él. Esa es la gloria, esa es la fe. A mí me impactaba cuando decía el Señor, yo soy el camino. Juan 14:6, Él decía, yo soy el camino. ¿Qué estaba diciendo? ¿Quieres ir al cielo? Yo soy. Sigue mis pisadas, porque hay otro camino, pero que se va hacia abajo. Ese no es Cristo. Y Él decía, yo soy la verdad, vívela, conócela y vívela, anda en la verdad, porque el mal es la mentira. Y Él decía, yo soy la vida, Cristo es la vida eterna, Satanás es la muerte eterna. Debemos entender, sin mucha teología, la Biblia. ¿Quieres que Dios te revele? Primero ponte a orar, pídele de corazón. Señor, estoy falto de entendimiento, Señor. Y dice que Él da discernimiento a quien se lo pida. Así estamos todos, pero hay que estar con el Señor. Dice que Hebreos 12:2, Cristo es todo. Pon tu confianza en Cristo. Hebreos 12:2 dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es Cristo. Él decía, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el final. Pon tu confianza en Cristo, cree en la promesa, y entonces sí, le podrás decir a Cristo, roca mía, escudo mío, refugio mío, Dios mío, tú eres mi Dios. Yo no sé nada, pero tú lo sabes todo. Yo confío en ti, Señor. ¿Qué puedes decir al Señor? Dice Apocalipsis 3:7 que Cristo tiene la llave. Cristo tiene la llave. Escribe, Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y quiero decirte que esa iglesia era una iglesia pobre, era una iglesia de gentes sencillitas, gentes que predicaban la palabra, gentes que estaban ardiendo en el Espíritu por su Señor. Y esa iglesia exportaba predicadores, no sabios, no entendidos, sino gente sencilla. Le dijo el Señor, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra,
y el que cierra y ninguno abre. Cristo tiene la llave para que tú y yo entremos al cielo. Es Cristo el de todo. A sus discípulos le decía: mira, todo el poder lo tengo yo en los cielos y en la tierra. Confíen en mí, yo he vencido al mundo. Pero yo te pregunto, ¿tienes fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe no es posible. Y hay algo tremendo. Sin fe no eres cristiano. Clama, como dice el Señor, clama a mí, dice Cristo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. En el libro de Amós, en 3:3, dice: pero si no tienes fe, dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Dios no puede, Dios no le agrada, a Dios quiere que confíen. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. He ahí la palabra, he ahí, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Importantísima la fe. ¿Por qué? Porque si ahorita con esta crisis te estás tambaleando, ahorita con la vida diaria que vas llevando, te tambaleas, ¿qué será cuando vengan las grandes persecuciones? ¿Qué será? ¿Qué será cuando venga la prueba de la muerte? Si no tienes fe, predícales, dice, predícales. Y créame que la palabra sí es fuerte, pero es necesario que nos acuda, porque si no vamos a estar confiados, vamos a estar reposados y pensando que estamos bien. No estamos bien. Lo que dijo Dios es: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Mateo 12:30. Mateo 12:30. Aquí está hablando Jesús y está diciendo: el que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, o sea, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Dios lo quiere o todo o nada. Dios no quiere tibios, Dios no quiere fríos. Dios quiere gentes que estén ardiendo en el Espíritu por esa confianza que Él nos da. Es necesario. Se ha predicado de varias maneras. La Biblia dice que Dios ha hablado de distintas maneras y últimamente está hablando directo a través de su Hijo, para que se entienda qué importante es la fe, qué importante es el creer en Cristo, pero no nada más de conocimiento, sino de vivencia también, porque si no, hay un peligro muy grande, nos podemos perder. ¿Y de qué sirve el tiempo que vengamos aquí? ¿De qué sirven los años? A veces andamos afanados, buscando la vida, quizás, no sé, problemas. Pero Dios hoy te dice: busca primeramente el reino de Dios. Primero busca a Dios y después vendrán las añadiduras. Y en otras palabras, lo que Dios te está diciendo es: mira, primero búscame a mí y yo me encargo de ti. Con palabras sencillas, cerremos nuestros ojos para meditar esta palabra, porque es muy importante. Ha habido predicaciones de la fe, quizás algo no habías entendido, quizás hoy el Espíritu te ha mostrado de qué sirve tener dinero, de qué sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma. Amado hermano, amado amigo, amado oyente, cree en Jesucristo, cree en su amor, cree en su sangre, cree en su vida, cree en sus hechos y por qué no en sus angustias también, en su merecimiento. Si así lo hicieres, dice la Biblia, no caeréis jamás. En Ezequiel 33:11 dice:
Volveos, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Echa mano de Cristo. Jesucristo está aquí. Toca su manto, toca el manto de su vestido y sanaréis. Dios nos ayude a hacerlo así. Creo, aunque todo se oponga a mi ser. Aunque todo me indique que no, porque el cristiano que tiene al Señor por amigo, amén, no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo, no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Creo, aunque todo se oponga a mi ser. Creo, aunque todo me indique que no. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo, no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo, no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Creo, aunque todo parezca morir. Creo, aunque ya no quisiera vivir, porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Hace 3 años me fui a San Marcos. No sabía qué hacer, pero confiaba en mi Señor. Él no me ha defraudado. Se predicó en la barra. Ahí el Señor formó una iglesia pequeña, pero ahí está. Él me mandó a Loma de Chapultepec y ahí formó otra iglesia. Ahora estoy en San Marcos y el Señor ha fundado otra iglesia allá. Creo, aunque vea a los hombres odiar. Creo, aunque vea a los niños llorar, porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Creo, aunque todo se oponga a mi ser.
aunque todo me indique que no. Así es. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque basado pero sin fe es imposible. Escúchalo bien. Es imposible. Porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, y que Dios premia al que confía en Él, al que camina con Él, y le regala vida eterna. Por eso los discípulos le decían: Señor, ¿por qué no pudimos expulsar ese demonio? Y Jesucristo le decía: por vuestra poca fe. Nosotros también podemos decirle: Señor, ¿por qué tenemos duda? Por vuestra poca fe. ¿Por qué estamos confundidos? ¿Por qué nuestra mente se embota? Por vuestra poca fe. ¿Por qué empieza la apostasía? Por vuestra poca fe. Porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a la montaña de problema que tienes: desarráigate de aquí y vete al mar. Y esa montaña se iría. Entendamos. Pero recuerda una cosa: Dios no te trajo aquí para volver atrás. Aunque gigantes estuvieran en tu camino, aunque gigantes estuvieran en mi camino, no temeré jamás. Puesto los ojos en Jesús. Pon los ojos en Jesús, en nadie más, en Jesús. Él es autor, Él es el principio de la fe, Él es el autor y consumador de la fe. Ánimo. Jesucristo decía: ánimo, ánimo, yo soy. Jesucristo es el ánimo, el otro es el desánimo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espadas? Como está escrito:
Por causa de ti, Jesús, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Aleluya! Porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Creo, oh bendito Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Padre, aquí están tus almas, Señor, y tú las has traído. Padre, cuando estuviste en la tierra, tú te preocupabas y las alimentabas. Señor, ahora te suplico que las llenes, que se vayan llenos de ti, Señor, a sus casas. Sella esta palabra, Señor. Séllala en sus corazones, Dios. Gracias te damos. Gracias porque me has permitido, Señor. Gracias porque me has invitado a predicar en tu congregación, Dios. Gracias, Dios, te damos. Bendícenos a todos, Padre. En el nombre de Jesús.